¡Ey! ¡Mirad el mar! ¿Os llama? Pues a mí sí. Y yo, cada vez que me llama el mar, acudo a su llamada. ¿Qué? ¿Nos mojamos en las historias abocados de Sopela? Pues sí, Guasen Lagunac. ¡Yujú! Siendo de donde es Joseba Arguiñano, de Sarauch, y siendo lo que es, un animal marítimo, ¿cómo no va a acudir a la llamada del mar cada vez que éste lo llama? Y si además estamos metidos de lleno en el veranito, como así estamos, mayor motivo para acudir al reclamo marítimo que nos ofrece nuestro litoral. Dentro de la costa vizcaína, Sopela es un nombre señalado en rojo. En este municipio de la comarca de Uribe Costa, el mar se saborea de muchas maneras. Se saborea en sus playas, donde se disfruta del sol o donde se hace surf. Y se saborea en sus acantilados, desde los cuales el vasto mar impresiona aún más. Y me da a mí que, conociendo lo que conocemos a nuestro Sukaldari, podemos estar seguros de que ha ido a Sopela en modo disfrutón, con ganas de mojarse en el agua de sus playas. Aunque para empezar, toca a Maiquetaco en El Peñón, con Coldo y con increíbles vistas al mar. ¡Goazen! Ay, ama, Coldo, vaya choquito me has traído aquí, ¿eh? Ya ves tú, menudas vistas, Vaya lujazo de sitio aquí. Una Coca-Colita y unos calamares. ¡Aupa ahí! ¡Es que ricasco! Es que ricasco. Una, sei chura ahí. Pues ya te digo, Algo madre mítico mía. aquí, ¿no? Vamos a ponernos aquí. Venga, hay que atacarle, venga. Hombre. ¿Quieres limoncito? Así está bien. Así está bien, perfecto. Bueno, aquí la playa de Sopelana es algo fundamental, que le ha dado mucho nombre al pueblo, ¿no? Sí, sí. Todos los fines de semana de verano está llena y entre semana también hay mucha gente que viene a estas playas a darse un chapuzón. Bueno, ¿y cómo se llama? Porque ya sé que aquí hay varios nombres para estas playas, ¿no? Bueno, pues la parte donde estamos es Achaviribil, la parte que sería hacia la Rabasterra es Arrietara, y luego tenemos la playa Salvaje o Barinache, que es la otra playa que se encuentra al otro lado de esta playa. Perfecto. Qué poquitas olas hay. Aquí normalmente suele haber más fuerza, ¿no? Sí, hoy ha tocado un día un poco light. Sí. Tranquilo. Bien para los guiris y sí. para los surfistas no tan bien, para pero... un bañito tranquilo, sí. Eso es. Y Coldo, y ahora vemos la playa, pues eso, surfistas en invierno, todo el año hay gente, pero esto no habrá sido toda la vida así, ¿no? No, mira, esto tiene mucho que ver con la llegada del ferrocarril a Sopela en 1893 y con las obras del puerto exterior de Bilbao que empiezan en 1895. Vale. La zona tradicional de baños a finales del 19 es la zona de las Arenas, Portugalete, perfecto, pero con las obras del puerto exterior esas playas pierden oleaje. Ya. Y la gente empieza a poner sus ojos en las playas de Sopela y en las de Plentzia. Pierden oleaje y seguro que también industrialización y tal, y hay que ir un poco a las afueras a coger algo más natural, ¿no? Y la llegada del ferrocarril, las Arenas Plentzia, lo que va a hacer es facilitar a todos esos viajeros que habitualmente recalaban en las Arenas o en Portugalete, vale, les anima a llegar hasta estas zonas. ¿Y aquí la gente, qué venía? ¿Mucha gente? ¿Era muy popular? ¿O venían solo los que tenían pasta en la ciudad o venía todo el mundo casi? Pues mira, no era un turismo tan elitista como podía haber en las Arenas en su momento, sino que era mucho más popular. Venía gente de la zona del Gran Bilbao, venía a pasar el domingo, a pasar el sábado, y también es verdad que muchas familias con cierto poder adquisitivo recalaron en Sopela. Venían en el mes de junio y estaban en septiembre en casitas que alquilaban o en pequeños chalés que se fueron construyendo. Venían a veranear ya aquí, sí, ¿no? Sí, eran veraneos largos de todo el verano. Y ahí empieza ya Sopela a crecer, ¿no? Me imagino. Exactamente. En la década de los años 20 empiezan a construirse casitas. Ya Sopela tenía un pequeño núcleo desde finales del 19, con palacetes, caseríos, y comienzan a construirse casitas de veraneo, tanto en Sopela como en la Rabasterra. Y aquel entonces, hace 100 años casi, sí, ya había aquí socorristas, había gente que cuidaba la playa, los bañistas. Pues mira, el ayuntamiento contrató a 2 vigilantes para los fines de semana que se encargaban de vigilar que no se bañara la gente en zonas peligrosas o con mala mar, y también se encargaban de vigilar un poco lo que era la vestimenta, ¿no? Los trajes de baño, sí, que fueran recatados para las costumbres de la época. Pero aquí siempre ha habido alguna de esas playas es nudista, ¿no? Si no me equivoco. Pues la playa Salvaje. La Salvaje. La playa Salvaje, y sabemos que a la altura de 1922 ya se practicaba nudismo a primera hora de la mañana, eso sí, antes de que llegaran los turistas en el tren de las 10 de la mañana. Vale. Sabemos esto por un relato de Manuel Aranaz del verano del año 1922, en el que cuenta pues cómo
había generalmente público masculino bañándose desnudo a las 9 de la mañana, 8, y que a partir de las 10 tenían que ponerse el traje de baño de la época. Perfecto, perfecto. Y luego también aquí que los socorristas también me imagino sería porque habría oleajes, churros, algunos se ahogarían también. Sí, habría cristos, ¿no? Hubo muchos ahogamientos, especialmente en la playa Salvaje, aunque la prensa no distinguía muy bien entre lo que es esta playa que estamos viendo ahora de Sopela y la Salvaje, y mezclaron todo el asunto con unos titulares pues muy agresivos, ¿no? El primer ahogado del año en Sopela, ya se ha ahogado una tercera persona en Sopela, o sea, llegaron a un punto de hacer pues, una prensa muy sensacionalista. ¿Y la gente ya se acojonaba y dejó de venir o qué es lo que pasó? No dejaban de venir, curiosamente, pese a la mala campaña o la mala imagen que daba la prensa. El Ayuntamiento de Sopela, de hecho, en el año 28, en agosto del 28, decide pagar por un reportaje en un periódico que se llama El Noticiero del Lunes, donde decían que la playa mala era la otra, la Salvaje, y que esta era muy segura, y que incluso habían preguntado a gente mayor de la localidad, ponían de 80 y tantos años en el artículo, que aseguraban que no había habido nunca ningún ahogamiento en la playa de Sopela. Se ahogaban ahí en la Salvaje, todos se ahogaban en la otra, sí, le echaron la mala fama a la otra. Que por eso le pusieron el nombre de la Salvaje, ¿no? Que era salvaje, pues ¿o por qué? Más bien era porque era una playa muy inaccesible. Ya. Y la vigilancia ahí no llegaba, entonces ahí abajo pues digamos que había más libertad. Claro. Para todo. Dale, esto que me va a comer sí, vamos. Coldo, pero me imagino que todo esto habrá cambiado mucho, porque esto sería, no sé, el pueblo de Sopelana sería una cosa y la playa sería otra, ahora que está todo unido, ¿no? Sí, mira, la playa al final sí que se utilizaba, por ejemplo, para recoger algas. Aquí en la documentación esas algas se les denomina caloca, se utilizaba para la huerta como fertilizante. Se recogían también crustáceos, moluscos para consumo y en la arena de la playa también la aprovechaban. Pero no había esa moda de venir a bañarse a la playa, a tomar el sol. Sí, no el turismo, sino para recursos, ¿no? Para recursos, exacto. Vale. Pues Coldo, ¿cómo han cambiado las cosas, eh? Porque ahora venimos aquí a tomar el sol y a darnos crema y vienen a llevarse las algas, pero no para las huertas, ¿no? No. Cachilla, más. Bueno, nos comemos esto y me sigues contando algo de Sope. ¿Qué me vas a contar? ¿A dónde me vas a llevar? Uy, ya verás qué sitio. ¿Sí? ¿Algo interesante? Sí, algo interesante, Es un chinchín, calamares para adentro y para allí vamos. Suregatikan, Coldo. Aprovechando la Maiketako con vistas a la playa Chaviribil, Coldo le ha hablado a Joseba sobre la historia de los arenales de Sopela, cuya popularidad se mantiene intacta desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. A ver de qué manera Arguiñano luego se va a una playita y coge una buena ola. De momento, nuestro surfista se va a tener que conformar con coger una ola de madera. Sí, habéis oído bien, una increíble ola de madera. La va a coger en Drop Indoor, un espacio que parece haber sido diseñado para disfrute de nuestro amiguito. Mirad qué poco ha tardado en coger un patín y disfrutar a lo grande. Váyase. ¿Qué pasa, Gorka? ¿Qué tal, Joseba? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Qué movida más guapa tenéis aquí montada, Sí, ¿no te ha gustado? Sí, las olas de madera. Las olas de madera, he flipado. Eso es, sí. Entrar como un niño, me he puesto el patinete. Sí, pero cuidado, Las que vamos solo con esto. Aquí hay que ponerse casco, rodilleras y todo, ¿no? Eso es, sí, mejor. Bueno, por hoy suficiente, porque ya se me están hinchando los muslos, la verdad, ¿eh? Esto pone. Cachis la mar, tú, pero qué preciosidad, qué currada. Gorka, cuéntame qué de cosas hay aquí, porque yo me quedé en la U. Me quedé en la U y en la ola de Zarao también, en la olita, pero aquí, qué montaje más guapo. Pues sí, la verdad es que esto es una obra de arte, ¿no? Que ha hecho Gonzalo, un compañero nuestro, uno de los socios y tal, y es en madera y es todo además a mano, ¿no? Porque se ha hecho es artesanal por completo. Y entonces hemos hecho un indoor skate park que es para... que es mitad de skate, lo que es el puramente skate de siempre, y luego la otra mitad, que es lo que no había, que veíamos que también había una sinergia ahí con el tema de los surferos hacia el skate y tal, que es el surf skate como modalidad específica, que es lo que se hacía encuestas y tal, pero no había pistas así específicas. Y entonces, aquí la verdad que el bowl esto también es una brutalidad, la ola esta que habéis hecho aquí, el pantrack, ¿no? eso es, que es el pantrack y tal, que se llama, que es lo que da vueltas alrededor de la ola, porque el tema del medio es una ola que también simula lo que es el plano de la ola con la curvita, ¿no? Pues como si estuvieses haciendo surf, pero en madera, entonces pues no, pues te deja hacer todas las maniobras del botón tour con los giros y tal, y hay dinamizar pues para cuando no hay olas, para invierno igual, pero yo que sé, que se hace noche pronto y gente que sale a trabajar, incluso para, pues es espectacular para aprender a dinamizar ciertos movimientos que en el agua a lo mejor, como es un medio
que varía demasiado, ¿no? A lo mejor no te deja poder hacer las repeticiones que al final te dan tal, pues aquí puedes perfecto. entrenar, sí, porque lo que nos pasaba era al final lo que tú has dicho, ¿no? El surf, uno me decía a mí que esto es tierra de pelotaris, que el surf solo es de vez en cuando, pero esto ya lo completa, ¿no? Claro, esto ya te completa, pues el día que haya maretón, el día que está mal el mar, o no hay olas, aquí te puedes entrenar y seguir con la dinámica de deslizar, ¿no? Eso es. Bueno, tienes a lo que atenerte, ¿no? Pero bueno, también necesito que sea, es un complemento perfecto para surf, pero también es una modalidad en sí misma. Para que está súper asociado, por lo que es la técnica realmente, pues es la misma que se emplea en el surf. Ok, y esto has dicho que ha hecho un colega tuyo, ¿por qué habéis hecho? ¿Para los colegas esto o para qué está hecho esto? ¿Para quiénes, entre quiénes y para qué habéis hecho esto? Pues mira, esto fue, nos hemos agrupado gente que somos del sector, ¿no? Que de alguna manera sí que tenemos una sinergia, ¿no? Veíamos que había este hueco y que había que hacerlo y tal, pues bueno, pues ya ahí se gestó un poco con esa idea, hasta encontrar un local con las dimensiones que tiene que la ubicación también sea, porque estamos en Sopela, no hay una zona que pues es accesible y tal, pues para la gente de Uribe Costa y demás, y Bilbo, ¿no? Porque viene al final, y además sorprendidos porque viene gente de Iparralde, viene gente de todos lados y tal, o sea, que dice que ha cogido cierta popularidad y la gente viene y se van contentísimos. ¿Y cómo es? ¿Que tú vienes aquí o que hay clases o vienes libre o hay que hacerse socio? ¿Cómo va la jugada? Bueno, hay un poco de todo. Hay desde clases, tanto de skate como de surf skate, como también hay gente que ya tiene experiencia, por ejemplo, o que ha dado unas clases y ya tiene, bueno, pues ya tiene una cierta autonomía y tal, y luego tenemos sesiones libres también, ¿no? Sesiones libres. Tú vienes y tal, te coges aquí tu bono y practicas tú a tu aire y tal, y eso. Y Gorka, pero yo te conocía como un surfer, ¿qué estás ahora? ¿Metido aquí en el Indo todo el día o qué? Pues bueno, sí, a ver, sí, porque es un complemento, porque ya te digo que esos días que de repente no hay olas, como ahora que estamos, por ejemplo, pasando una racha de que no tal, y bueno, pues oye, mantienes aquí la forma, es divertido en sí también, a mí me gusta mucho. Y bueno, pues me he liado la manta aquí, la verdad, sí. Pero le sigues dando al surfing, ¿no? Sí, además es que ¿sabe para? Que esto me trae los recuerdos, porque nosotros cuando empezamos a hacer surf hace ya 40 y algunos años y tal, realmente, claro, como nuestros aitas tampoco nos dejaban hacer surf en invierno y no se podía, no, bueno, ya trajes, tal, no sé, pues bueno, pues cogíamos con los patines de aquel entonces, que eran bastante parecidos, que eran como anchos también, así, y hacíamos cuestas, ¿no? Y hacíamos, que yo digo, ahora mía, este es el surf skate, pues los hacíamos de Santa Cruz, esos los míticos patinetes, exactamente, ¿no? hacíamos de críos un poco este rollo, ¿no? Lo que pasa que ahora los patines, pues bueno, pues son, pues los han adaptado y tal. Estás y, pues, en la segunda juventud, ¿no? Tal cual. Tal cual. Bueno, le damos un poquito a esto y luego, ¿qué? ¿Habrá que hacer un chapuzón o a comer algo, a hacer cositas, ¿no? A refrescar y a comer, eso. A refrescar y a comer. Eso venga, te sigo, ¿vale? Venga, va. Venga, dale que te sigo. Joder, Buen compañero de fatigas ha encontrado Joseba en el surfista Gorka. Esta pista de surf skate es la mayor de Europa. En los 2.000 metros cuadrados que tiene, su variedad de rampas y obstáculos de madera simulan las olas del mar. ¿Eso no es un lugar que parece haber sido diseñado para disfrute de nuestro amiguito? Buenos bocados le está dando Arguiñano a Sopela. Este municipio de la costa de Vizcaya, que cuenta con 15.000 habitantes, en verano multiplica su población por 4. Pero dentro de este bullicio y de este jaleo tan urbanos, todavía perduran en el lugar aromas y sabores procedentes de su origen rural y baserritarra. Bene, vaya paseito nos hemos dado, tan maravilloso. Sí. Y esta ermita tan bonita que tenéis aquí. Sí, gracias a mucha gente. Sí, ¿desde cuándo está la ermita esta aquí? A ver, la ermita yo no sé exactamente, creo que tengo leído en algún papel, en algún programa, en algún sitio, que sí es del siglo XVI, pero no puedo asegurar. O sea, que tiene muchísimos años. Muchísimos años, no hay duda de que es muy vieja. Y mi recuerdo es como de los años 1940, entre los años 1940 y 50. Era niña, veníamos aquí solamente el día de San Andrés. Además se celebraban 2 misas. Una, los de Barrica, sí, porque está justo en la frontera con Barrica, y otro, los de Sopelana. Celebrábamos otra misa, los de Sopelana. Pero estaba ya la ermita muy arruinada. Y hacia el año 1948-49 sería... Cerraron por el peligro que tenía, o sea, que hubiera cerraron gente. De cal y canto para que no hubiera problemas. Efectivamente. Vale. En el año 1952, un grupo de chicos mayores que nosotras nos vinieron a buscar a las chicas querían formar un grupo de baile. Y bueno, yo personalmente me sentí muy halagada de que aquellos chicos mayores que yo y así vinieran a buscarnos.
Entonces vinieron un chico y una chica de Lejona a enseñarnos a bailar. Nos juntamos 16 chicas y 16 chicos apuradamente, porque a muchos no les dejaban, uno porque todavía había miedo de la posguerra, miedo a tomar parte en actuaciones de cultura vasca. Y otra porque económicamente la ropa, el material, todo teníamos que agenciarnos nosotros mismos. Entonces eran muchos gastos y en muchas familias a muchos amigos y amigas nuestras no les dejaron. Pero formamos un grupo de danzas y en el año 1953, el día de San Pedro, salimos a la plaza de Sopelana a bailar. Las 16 parejas. 16 parejas, sí, esos 16 parejas. Yo aquel día creía tener alas en los pies de la alegría tan grande, 18 años recién cumplidos. Vaya bailarina sería. Y en la plaza del pueblo así, pues delante de nuestro pueblo así, con todos aquellos amigos y amigas, que por cierto, de 32, 11 éramos primos y primas. ¿Sí, éramos una familia grande, 7 chicos y 4 chicas éramos primos y primas, sí. Y bueno, pues bailamos aquel año y también al siguiente, 2 años fueron. 2 años para mí gozosos. Esos chicos y chicas enseñaron música, a tocar el chistu, canciones, dieron clases en gauescolas, clases de euskera. Hicieron muchísimas cosas, empezar esos y luego la siguiente generación. En 50 años en Sopelana fue un movimiento enorme de cultura. Pero entre los movimientos más destacables y que hoy se pueden ver, uno, en 1966-67 fundaron la Ikastola de Sopelana. Fundaron la Ikastola de Sopelana, que se inició también en ese salón del San Antonio, en la parroquia, con una alfombra con los niños en el suelo. Esa gente joven fue de casa en casa pidiendo ayuda económica, pidiendo que se matriculara a los niños, porque había muchísimo. La Ikastola fuera para adelante, ¿no? De esa manera empezó la Ikastola de Sopelana, que hoy es una Ikastola potente. Y asimismo, en 1967, o sea, hacía ya casi 20 años que la ermita se había cerrado y luego se había derrumbado y tal, le proponen al párroco que están dispuestos a trabajar y a buscar dinero, ir de casa en casa pidiendo dinero y tal, para reconstruir la ermita de San Andrés. Por eso he querido hablar del grupo. Entonces el grupo este luego unió y hizo un ausolagum para reconstruir la ermita. Para reconstruir la ermita. Pero, ya digo, la ermita y la Ikastola fueron paralelas. Por algo la Ikastola se llama Ander de Una. O sea, la Ikastola es Ander de Una y la ermita es San Andrés. Y ocurrió que a últimos de los 70 metieron preso a nuestro párroco en Zamora. Entonces, la ermita, poco a poco, pues los jóvenes fueron completando y ya estaba hecha, pero no entregaban la llave. En 1975 alguien quiso inaugurar, pero se puso a freno. Se dijo, no está terminada, la llave estaba guardada, esperando a que nuestro párroco volviera de Zamora, de la cárcel concordatoria. Pero volvió a casa para morir a los pocos meses porque venía muy enfermo. Entonces, en 1976 se reinauguró la ermita, diremos, con un gran aparato de autoridades religiosas y civiles y tal, pero curiosamente nuestro párroco ya no, don Nicolás Tellería, no estaba porque había muerto, y curiosamente por problemas que se suscitaron y tal, el grupo Alkartasuna tampoco pudo tomar parte en aquella inauguración. O sea, ninguno de los que retomaron la idea, ninguno pudo tomar parte. Bueno, una pena, pero bueno. Fue una pena, Qué bonita historia. Aquí está esto, chucuna. Pero nos quedó esta maravilla, Así es. Y nos vamos ahora a comer algo, preparamos algo y comemos entre los dos. Como tú quieras, sí. Be kind. Para comer estoy siempre lista. Ya somos dos. Muy bien. ¡Qué grande, Bene! Con qué orgullo le ha contado a Arguiñano las historias de la ermita de San Andrés y del grupo cultural Alkartasuna, que impulsó la rehabilitación de la ermita y la creación de la primera Ikastola de Sopela. Pero Joseba también quiere conocer los rincones más apartados de Sopela. Koldo le ha llevado hasta Munarricolanda, un monte ubicado a 255 metros de altitud que tiene un objeto con una historia que contar y unas vistas muy sabrosas.
Coldo, pero aquí se controla todo, ¿no? Ya ves, te dije que te iba a tener un sitio muy chulo y no me he equivocado, ¿eh? Y aquí, joder, ¿cómo ha crecido? Se ve aquí cómo ha crecido aquí todo Sopela, ¿no? Ha crecido muchísimo. No queda nada de aquel Sopela de los años 30, que era un pequeño núcleo con casitas, palacetes, y ahora fíjate todo lo grande que es Sopela. ¿Y aquí, a qué me has traído aquí? Pues te he traído a que vieras esta curiosa ¿La piedra esta? Sí, sí. ¿Qué tiene de curioso? Bueno, Mira, ya pues, se ve que es diferente, ¿no? Sí. Que está muy corroída también, muy Sí, ligaduras muy, con la cara, muy ¿no? desgastada, Muy por desgastada. el tiempo. ¿Y de dónde ha salido esto? ¿Quién lo ha Esto se puesto llama aquí? Munarri, se conoce como Munarri. Munarri. ¿Y qué es eso exactamente? Pues recientemente expertos en patrimonio descubrieron que se trata de un pináculo tardogótico del siglo XV y XVI. Oh, o sea, sí que tiene años entonces, Sí, ¿eh? sí, que ¿Y se ha acabó traído? aquí en mitad del monte. ¿Pero sí. se ha traído de algún lado o estaba aquí o...? No sabemos de dónde se trajo, sabemos que pertenecía a una iglesia de esa época, pero no es ninguna del entorno ni ninguna de la zona de Vizcaya. Por lo tanto, llegaría bien por mar o pertenecía a algún edificio que no ha llegado a nuestros días. ¡Ay, la leche, ay, la leche! ¿Y desde cuándo estás dicho aquí? Pues probablemente este es del siglo XV y XVI y sustituiría a algo anterior. ¿Que habría aquí una ermita? ¿Habría algo? Pues o lo qué? más seguro es que hubiera un elemento parecido. Aquí, según sabemos por Bene Marcaida, que investigó la historia del Munarri, el día de la cruz, de la fiesta de la cruz a comienzos de mayo, se subía en procesión desde la iglesia, entonando letanías, oraciones, llegaban hasta aquí, iban con una especie de cruces de cera, las ponían junto al Munarri y el cura bendecía los campos. Vale. Y es una práctica que probablemente viene de antes del cristianismo, es una práctica pagana. Tiene mucho que ver con la primavera, con la ebullición de los campos, el mes de mayo, de florecer, y el cristianismo lo adoptó. Entonces se subía hasta aquí y se mantuvo esa tradición que actualmente no... ¿Ya se ha perdido? Se ha perdido. Cachis la mar. A ver Sí. si la tenemos que retomar nosotros, ¿o qué pasa? Pues a lo mejor tenemos que retomarla, Cachis sí. la mar. Y Coldo, y este pináculo, veo que tiene como figuras, cosas, marcas, ¿no? Sí. Aquí está tallado, ¿no? ¿Se sabe de qué parte de una estructura era o...? Pues esto es lo que remataba el contrafuerte. El contrafuerte, digamos que es un elemento de sujeción de las iglesias góticas, y esto es lo que lo remataba, le daba esbeltez a ese contrafuerte. Vale. Y aquí hasta abajo, igual tenemos para abajo, igual está abajo puesta la... Aquí abajo está todo el edificio, Tendríamos que excavar un poquito para ver cuánto de largo es por abajo. Vale, y luego aquí veo que tiene como un triangulito, aquí tiene, no sé de qué... Sí, son tallas, diferentes tallas que se hacían, para dar forma al pináculo. Perfecto. Y bueno, ¿y tú, Coldo, cómo sabes tanto de todo esto? Bueno, yo soy historiador. Vale, eres historiador. ¿Y eres de aquí, de Sopelana? Yo soy de Urduliz, del pueblo vecino. Vale. ¿Y cómo siendo de Urduliz, que sé que es vecino, pero sabes tanto de Sopelana? Pues mira, hace poquito he hecho un trabajo para el Ayuntamiento de Sopela y Eusko Cascuncha. Vale. Sobre Sopela entre 1890 y 1950. 60 años de historia. Vale. ¿Qué has descubierto? Algo así interesante, algún detallito más que nos puedas contar. Bueno, un montón de cosas. Realmente ha sido un trabajo de memoria histórica, era la pretensión, recuperar pues, la memoria de aquellos que vivieron la Segunda República, la Guerra Civil, pero luego también me he metido mucho en investigar la vida cotidiana y ahí han salido pues, muchas cosas, como por ejemplo el turismo, la playa, etcétera, etcétera. Y para descubrir todo esto, ¿dónde sacas las fuentes? ¿Hablas con la gente o vas a las arcas o cómo remata la jugada? Un montón de fuentes, pues de fuentes documentales, el Archivo Municipal de Sopela, el Archivo Histórico Foral de Vizcaya, luego mucho de prensa de la época. La prensa de la época es increíble porque descubres un montón de cosas, solo que es un trabajo muy, muy tedioso porque hay que escarbar y escarbar hasta encontrar cosas, pero merece mucho la pena. Y luego testimonios orales, como por ejemplo el de Bene Marcaida, que fue la que investigó el monolito del Munarri. Además esos son los que más nos gustan en historias abocados, la gente de a pie lo que te cuenta, ¿no? Al final eso tiene mucho peso también, ¿no? Sí, porque te trasladan, ¿no?, a esa época, te trasladan a sus vivencias y a cosas que han desaparecido, como la tradición de subir hasta aquí arriba rezando. Y todo esto, una labor bonita, pero solo tiene que ser duro, ¿no? ¿Has tenido ayuda para todo esto? Es un trabajo solitario, pero por fortuna he contado de la dirección de la investigación con el catedrático de la UPV, Lud Hermes. Lud Hermes, ¿no es Araustarra ese? Sí, efectivamente. Leche, alemán, pero Araustarra, sí. Y Euskaldun, por cierto. Euskaldun, pero petu gaña, ¿eh? Bye. Qué buena, qué buena. Coldo, pues estoy disfrutando un montón contigo. Seguro que tendrás algún rinconcito más para enseñarme, ¿no? Algo más hay, pero lo voy a mantener en secreto. ¿Secreto también? También secreto. Pues vamos a disfrutar del paseo y a por el otro rincón. Quedarte, Guarri. Venga,
Koldo es historiador. Después de haber hecho una investigación sobre la memoria histórica y sobre la vida cotidiana del municipio en que vive, Urduliz, ahora está haciendo lo propio con el de Sopela. De esta manera es como Arguiñano está saboreando unas historias del lugar ricas, ricas y con mucho fundamento. Y dentro de la vida cotidiana del Sopela contemporáneo, una de las actividades que definen al pueblo es la práctica del surf. Joseba, que ya ha cogido una ola de madera, seguro que tiene ganas de coger una ola en el mar. Gorka y él están en la playa Arriétara y antes de surfear va a tocar picar algo y seguir charlando. Bueno, Gorka, ¿cómo se ponen los muslos ahí en el indoor ¿eh? ¡Ay, amá! Sí, luego habría que estirar. Habría que estirar. Y nosotros vamos a estirar aquí con una cañita y unos frutos secos para coger energía para entrar al agua, ¿no? Estupendo. Qué choco más mítico ¿no? Sí, joder, esto es un clásico realmente. Bueno, el bar y los dueños, que son los que tienen la casa de aquí al lado, que es la primera casa que estuvo aquí en Sope antes de que estuviese todos los chales y todo, es lo primero de lo primero. Y antes estaba ahí abajo. Lo que pasa que, bueno, que con una obra que se hizo aquí para hacer este malecón y tal, pues bueno, pues les expropiaron de aquello y les dejaron esto. Este choquito y ha seguido con la esencia, ¿no? Claro, eso es. Qué bueno. Bueno, y hay tormenta eléctrica. Importante descansar y no entrar con la tormenta al agua, ¿no? Suele ser peligroso. Sí, eso es. Si hay tormenta eléctrica, el otro día además que hace una formación yo de socorrismo, dijeron, no, lo dejaron bastante claro porque yo tenía dudas, ¿no? Dijeron, tormenta eléctrica para fuera del agua, seguro. Para sacar a los alumnos y tal y no meter a nadie. Bueno, ¿qué, Gorka? ¿Cómo entraste tú en esto del surf? ¿Cómo te entró el gusanillo? Porque ¿desde cuándo estás en este mundo? Pues bueno, pues creo que ya suma 42 años, así me parece, 42, 43 más o menos. Y bueno, pues éramos una cuadrilla de chavales y tal, que rondamos para el Gorta, Guecho, y bueno, yo también tenía costumbre de ir con mis aitas y tal, pues no de veraneo, un mes, ¿no? Solíamos ir ahí por Norte Europa y tal. Y entonces, claro, ese mes yo me perdí aventuras siempre, ¿no? Porque los chavales ese mes pues estaban para aquí, para allá y tal, y a la vuelta de ese año pues tocó la aventura del surf, ¿no? Y... Sí, que ahora es muy típico, pero aquel entonces era como algo muy raro, muy especial, ¿no? Claro, sí, hombre, habíamos visto una vez nosotros por Ereaga alguno ahí flotando y tal, pero no tenía la presa que tiene ahora ni estaba así tal, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los de la cuadrilla que veraneaba en la playa de Aiscorri, que es 2 playas más allí, veraneaba allí y los socorristas sí que tenían alguna tabla. Y entonces con esas y tal, resulta que ese mes pues todos los colegas le habían pro y estaban ahí con la euforia del surf y tal, y yo llegué y me había perdido el rollo ese y tal, y dije, venga, pues yo quiero probar esto y tal, ¿no? Y ahí, Gorka, ¿cuántos años tenías? Porque una cosa era entrar, pero luego también coger tu tabla, coger tus historias. ¿Cómo fueron los pasos estos? Vale, pues mira, a ver, soy un poco malo para fechas, pero yo creo que tenía 11 o 12 años. 11, 12 años y tal. Y bueno, luego ya también es cierto que pues en casa ya me vieron que tenía una afición del carajo y tal, y pedía tabla, pero claro, joder, tabla, ¿no? Valía una pasta. Que esto es peligroso, ¿no? Encima, que encima valía un dinero. Yo compré, no sé si por 3.000 pesetas la primera tabla, ¿no? Y que me acuerdo que compré y que todos mis amigos, joder, lo que has pagado por la tabla, no sé qué disparate y tal, ¿no? Y yo, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Sí, la vi por 20 euros, ¿eh? Claro. Pero aquel entonces era un dinero. Era, eso es, era y tal, ¿no? ¿Y con cuántos añitos trajiste la primera tabla? ¿Luego ya empezaste ya a competir o cómo fueron los pasos Parece ser que se me daba más o menos bien y tal, ¿no? Y luego pues al de 2, 3 años, ya de 2 años de empezar y tal, recuerdo que pues bueno, pues empezaron a hacer los primeros campeonatos de surf, bueno, que era el clásico Pucas en la playa de Gros, en Donosti, y tal, y bueno, pues fui para allí y tal, ¿no? Con mucha ilusión, y encima era, claro, era juntarte con gente de otras playas, ¿no? Y era mucha información que aquí no teníamos, ¿no? Y entonces pues aquí era una aventura súper bonita y súper emocionante y tal, y entonces, bueno, pues ahí ya pues vas despuntando y tal, ¿no? Y ya, pues bueno, pues los fabricantes de tablas y la gente que empezaba la industria del surf y tal, bueno, pues de alguna manera, pues, bueno, pues te querían ayudar, ¿no? Y tal, y entonces, bueno, pues ahí ya empecé a tener pues unos pequeños sponsors y tal, y eso también me hizo a mí... Claro, eso es, entonces me hizo también, bueno, pues... un empuje, ¿no? Me entró un poco, dije, venga, pues y tal, ¿no? Pues a competir y tal, ¿no? Y entre todo este auge, tú te metes deportista profesional del surf, ¿no? Que hoy en día el camino está hecho, pero aquel entonces sería un mundo nuevo para todo el mundo, ¿no? Sí, a ver, hombre, era un nuevo, y sí que es cierto que nosotros teníamos un cierto complejo de que no... Lo íbamos con bastante retraso a los países que realmente, pues a Estados Unidos, Australia y tal, ¿no? Donde ya realmente estaba profesionalizado y tiene mucha más historia. Y no teníamos pasos ni tampoco nos creíamos, ¿no? Que podíamos llegar ahí.
Y sí que es cierto que bueno, pues después de los circuitos nacionales que se hacían aquí y tal, y bueno, y pues no, Campeonato de Euskadi, Campeonato de España, tal, y ya pues bueno, empezamos y tal porque nos llegaba información de que había un circuito europeo, Pro-Am, era para pro amateurs, ¿no? Pero sí que es cierto que venían surfistas sudafricanos, australianos y tal, ¿no? Porque era como un poco una lanzadera, pero bueno, pues ahí un poco alucinando, ¿no? Con el tema y tal. Y luego ya el siguiente año empezamos a coquetear ahí nosotros a esas pruebas hasta al final llegar ya pues a tener puestos arriba incluso, ¿no? De ganar algunas pruebas, de estar en el circuito europeo de los primeros y tal. ¿Qué recuerdo tienes de algún premio que ganaste, algo que tienes ahí en mente y dijiste, ostras, esto casi fue un antes y un después, o algo que te llenó mucho? Bueno, a ver, hombre, uno recuerdo de crío, de más crío, yo creo que fue de lo primero, hacían un campeonato de Iparralde contra Egualde, ¿no? Entonces, pues era en la Fitania. Okay. Y nada, entonces pues bueno, derecha ahí, ¿eh? Sí. Y entonces, bueno, recuerdo, bueno, pues yo fui de infantil ahí, ¿no? Y bueno, pues fue el primer campeonato que gané y tal, que encima íbamos ahí al otro lado y tal, y aquello fue, ¿no? Pues tengo recuerdos especialmente bonitos de allí, ¿no? Fue muy sugestivo aquello. Bueno, y ahora el surf, ¿cómo va? ¿Le sigues dando a la jugada o qué? Al indoor ya sé que le das, al surf también, ¿no? Surfeo. Lo que pasa es que, bueno, que hace 2 años tuve una lesión cervical, ¿no? Que bueno, sí que me frenó un poquito porque tuve que parar porque no podía surfear y tal, y fue el detonante y eso me paró 1 año y ahora he retomado otra vez, pero con más calma. Con más calma. Ya entonces, a veces hay olas y si no surfeo no pasa nada y antes pues no. Vale. Antes estaba muy atrapado y tal, partes, y había olas y estaba yo con un compromiso donde sea, pues no, estaba queriendo ir, eso es, ¿no? Pues un poco con esa dependencia, ojo. Y ahora estás más para los demás, casi porque estás con la escuela a tope, ¿no? También, y disfrutando mucho además. Disfrutando. De eso, más bueno, que ya es hora de darle un trago a esto e irnos al agua, ¿no? Venga, va. Venga, un chinchín, surega, morca, unos cacahuetes y para adentro. Oh, no. Que haya tormenta eléctrica es la peor de las previsiones meteorológicas. Significaría que podemos quedarnos sin ver surfear a Joseba en Sopela con las ganas que tenía él y las ganas que teníamos los demás. Yo todavía mantengo la esperanza. Vamos a esperar y veremos qué pasa al final. Al menos va a poder cocinar, que es otra de las cosas que le encanta hacer a Arguiñano allí donde va. Bene le ha abierto las puertas de su casa para que nuestro Sukaldari se curre otra de sus recetitas. Y entre tanto, Bene va a seguir compartiendo sus historias, vivencias y recuerdos del Sopela más auténtico y rural. Bene, aquí en tu casa y a cocinar, ¿no? Mira, he traído un poquito de polenta que vamos a hacer con el caldo y luego un poquito de mantequilla y queso azul para darle un poquito de gracia, unos pimientos que ya te has puesto manos a la obra y un rodaballo salteado con el ajito. ¿Qué te parece? Muy bueno. Muy bueno. Con cocinero además, pues, estupendo. Sí, cocinas. Yo de marmitona. De marmitona. El día que cocine una cuarta parte de lo que has hecho tú, seré cocinero. Ay, ama. Bueno, voy a poner el caldo a calentar de pollo, ¿vale? Muy bien. Y cuando hierva, le echamos la polenta. Bueno, cuéntame, aquí que vives tú, nada, como bien me has dicho, muy cerca de la ermita, ¿no? Cerca de la ermita, ¿Aquí sí. has vivido toda la vida? Toda la vida. A ver, nací y me crié en el caserío Salduondo Goicoa, que está a 150-200 metros de aquí. Sí. Ahí nací y me crié. Nací justo un poco antes de la guerra, en el año 1935. ¿En el 35? Soy de ¿Qué las... bien te conservas? Sí, estoy como una rosa. Pues así es. Ya sé, ya. Así es. Que conste que tengo espejos, ¿eh? Del 35, ahí Del ama, 35, sí. o sea, la misma, casi la guerra, ¿no? Sí, no tengo memoria de la guerra, no tengo, pero sí de la posguerra, ¿eh? Sí. De cuando acabó, sí, porque cuando volvió Aita de sus andanzas de la guerra, en el año 1939, yo tenía 4 añitos y recuerdo que no le conocí. No le conociste? No le conocí. ¿Por qué? ¿Estaba muy cambiado? ¿Cuánto tiempo se fue? No porque estaba cambiado, es que se marchó cuando era muy pequeña. Nací en el 35, él primero fue Gudari, después estuvo preso 1 año en Pamplona. Y después, cuando salió de la cárcel, después de pasar mucho miedo y muy mal, vino a casa y levantaron su quinta. Cuando ya tenía el 30 años, levantaron, y claro, ya bajo el gobierno del
del generalísimo Franco. Levantaron su quinta y tuvo que ser soldado de Franco luego. Total, vaya, que entre unas cosas y otras hizo 3 años fuera Aita. O sea, venía a intervalos, pero... Iba y venía. Jope. Esos 3 años, pues Ama tuvo que batallar con todo y con las 2 niñas pequeñas, mi hermana Ana, que es un poco mayor que yo. Y para cuando volvió Aita, además, en algún intervalo habían hecho y había nacido también mi hermana Vitoria. Ya éramos 3 niñas, sí. Vale, 3 hermanas erais entonces, ¿eh? Entonces 3, y luego ya tuvimos 2 más. Sí. 2 más. Dos más. Tenéis 5 hermanas. 5 hermanas. Tuvimos... Casi es la más. Nosotros todos hermanos y vosotros todas hermanas. Ah, sí, ¿eh? Nosotros pues... nos peleábamos mucho. ¿Vosotras también? ¿O cómo era eso de tantas hermanas ya, juntas? menos de jovencitas ya nos peleábamos, sí. Ya sí, ¿no? Ahora nos llevamos muy bien. Ahora ya nos llevamos muy bien. Pero de jovencitas ya nos peleábamos, sí. Pero es normal, es bueno, es sano pelearse también cuando sois chavales, ¿no? Tuvimos un hermanito, pero murió a los 8 días de nacer. O sea, el único niño que hubo murió pequeñito. Así es que quedamos 5 chavalas. 5 chavalas aquí con la Ma. Y la Ma lo que tuvo que acarrear entonces, ¿no? Aquí. Mucho, porque ella además no era de cultura de caserío. Ella era... ¿De dónde eran los Aitas, pues? Aita de aquí, Aita hijo de Sopelana, sí. Vale. Del mismo caserío de donde soy yo, de Sagondogoico para el pueblo, Salduondogoicoa oficialmente, pero Sagondogoico para el pueblo. Y la Ama de dónde era, pues? ¿Que era de Bilbao? ¿Era de la ciudad o de dónde era? Ama era macuesa, era del Anchove. Del Anchove, ¿eh? Del Anchove había venido a servir a Bilbao con una familia rica, a servir a Bilbao, con 18 años. Y esa familia venía a veranear a Sopelana. Así fue como se conocieron y se enamoraron. Vale. Y Ama, con 21 años ya, se casó aquí al Baserri, casi una niña, con 21 años, a un caserío donde no había, en aquel momento no había ni luz eléctrica ni agua corriente. Ni luz ni agua. Ni agua. Ahí, Ama, y aquí, pero estabais muy cerca de Bilbao. ¿Cómo que no había ni luz, ni agua, ni nada? En nuestra casa no, en Sopelana sí, en otros sitios, pero en todos los caseríos no había. Y yo recuerdo, tenía en 1900, sí, yo tendría 5 añitos aproximadamente, recuerdo cuando se puso a la luz la impresión que me causó el que hubiera luz eléctrica en casa. Lo del agua tardó más. Para tener agua tuve que esperar hasta los 22 años. Cachila, madre. Hasta los 22 años, sí. ¿Y a qué se dedicaban aquí los aitas? ¿Qué hacían? ¿Eran baserritarras? ¿Se dedicaban al baserri o a qué se dedicaban? Aita baserritarra de nacimiento. Ahí. Y luego además trabajó, no siempre, pero de joven trabajó también como carretero. Entonces no había camiones. Entonces por ejemplo, él contaban, recién casado Aita, cómo Aita hacía de carretero, carreando materiales y eso, en la carretera que va de Bilbao a Plencia, que precisamente pasa por la ermita de San Andrés, haciendo o reparando ese camino, trabajó Aita de carretero. O sea, además de trabajar en las huertas y eso, pues también iba a sacarse algún jornal a sacar un jornalito como carretero con los bueyes. Entonces no había camiones, sí. Eso sí, fuimos una casa, un baserri, o sea, un caserío un poco especial. En nuestra casa, a pesar de trabajar mucho en el caserío, y en los caseríos siempre hemos trabajado los niños, los viejos, todos. Y a pesar de eso, era una casa con mucha afición por la lectura. Y Aita fue muy adelantado y estuvo empeñado y así consiguió en que las chicas estudiáramos. Y era algo fuera de lo normal hace 80 años poder ir del baserri a estudiar, ¿no? Y fuisteis todas, sí, además. Era algo especial que hiciéramos eso las chicas. Ya. Pero vivimos del caserío Ama y las chicas, las chavalas. Qué cañeras saliste con garrote. Bueno, tuvimos a una ama muy valiente. Pues eso ya me lo creo. Muy valiente. Bueno, vamos, en cuanto hierva el caldo, echamos la polenta y luego le echamos esto. Los pimientos has dejado divinamente limpios. Sí. Y aquí ya ves que he puesto un cachito con la piel de arriba y un cachito con la piel de abajo para cada uno. Y esto salteamos con el ajito y en la mesa me sigues contando historias. Eso, ¿A dos? Sí, eso tiene que estar riquísimo preparado por ti. Ahora vamos a catar. Seguro. Mientras Arguiñano ha hecho de las suyas en la cocina de Bene, esta sopelostarra le ha contado recuerdos y vivencias de toda su vida. Qué sabrosas son las historias a bocados que se cuecen en las cocinas. Goase en su caldari. Empezamos añadiendo la polenta al caldo que ya está hirviendo. Cuando la polenta coja su punto, le vamos a echar queso azul y una nuez de mantequilla.
En la sartén vamos a poner los ajitos a dorar y ahí mismo vamos a freír el rodaballo. En esa misma sartén, aprovechando el juguito del rodaballo, vamos a saltear los pimientos ya previamente asados. Y ya, para rematar la jugada, un poquito de perejil picado para todo el plato. Y siendo Koldo historiador y estando en plena investigación sobre Sopela, seguro que tiene muchos más apuntes históricos que compartir con Joseba. A ver a qué lugar van para seguir descubriendo y saboreando los sabores de la historia. Koldo, ¿qué secreto tenemos aquí? ¿Qué me has dicho que me ibas a enseñar otro sitio maravilloso? Bueno, no es muy bonito, son las vías del metro, actualmente metro, originariamente era la línea de ferrocarril. Perfecto, o sea, ahora es metro. Ahora es el metro, mira, Por que ejemplo, está justo pasando ¿De dónde ahora. viene a dónde va esto? Este baja para Bilbao desde Plencia. Vale, Plencia a Bilbao, Bilbao Plencia y no tiene otro... Línea 1, no tiene Línea otro... 1. Bueno, concretamente llega hasta Basauri. Vale. ¿Y cuándo se puso y para qué se puso esto exactamente ahí? Pues mira, el ferrocarril se hizo en el año 1893. Ostras, ya ha llovido ya. Desde Ya. Las Arenas a Plencia. Vale. Desde Las Arenas a Bilbao había línea de ferrocarril y esto digamos que fue una especie de alargamiento, aunque los viajeros que llegaban a Las Arenas tenían que hacer transbordo para coger el tren para Plencia. Vale. ¿Y esto se hizo para venir a la playa? No, porque No, en aquel vale, momento vale. no estaba tan en boga. Es verdad que se buscó mejorar la comunicación de los pueblos de la zona, especialmente de Plencia, que sí era un núcleo considerable, pero también se miraron otros factores de tipo económico. En esta zona había canteras, llegaron a construirse fábricas de cal, se aprovechaba la arena de las playas, luego también productos del mar también tenían interés en que llegaran a Bilbao. Vale. Y esas fueron la multiplicidad de razones por las que se hizo el tren. Vale, pero me imagino que también aquí la gente rural que andaba también para ir luego a Bilbao y a Portugalete y todo eso a vender sus leches, sus Exactamente. cosas de la huerta y todo eso le vendría bien, ¿no? La llegada del tren fue un hecho revolucionario para la zona y Sería para un antes y Sopela. un después para todo esto, Totalmente, acortó las distancias con Bilbao y efectivamente la gente de los baserris, especialmente esas mujeres que se dedicaban a la venta, las vendejeras, tuvieron mucho más fácil llegar a mercados como el de Portugalete a vender el producto, el caserío. Y por otra parte también facilita que vecinos de la zona pudieran trabajar en las fábricas que estaban en la ría de Bilbao. ¿no? Ya, o sea, para ir allí y trabajar y traer su Exacto. jornada aquí al mundo rural, ¿no? Exacto. Y Koldo, aparte del tren, el Munarri, también las playas, ¿qué más has descubierto aquí en Sopelana con tu trabajo este que has Pues hecho? mira, te voy a contar algo que me ha parecido muy curioso y que tiene que ver con el Ayuntamiento de Sopela. Vale. Verás, en abril del 31 se celebraron elecciones municipales, pero eso no sucedió en todos los pueblos. En Sopela no se llegaron a hacer elecciones, porque había un artículo de la ley electoral, el artículo 29, que lo que decía era que si se presentaba el mismo número de candidatos que de concejales a elegir, no había que celebrar elecciones. Por lo tanto, el ayuntamiento que comienza, digamos, a gobernar en Sopela en abril del 31 no se había elegido democráticamente. La República lo que decide, el Gobierno de la República lo que decide es abolir este artículo 29 y convocar elecciones. Para ello disuelve los ayuntamientos y pone unas comisiones gestoras a gobernar el municipio. Y en el caso de Sopela, el hecho curioso es que una mujer por primera vez presidió el ayuntamiento. Ay, la leche, Esta sería mujer algo muy novedoso en todo... fue muy novedoso, pero no fue exclusivo de Sopela, porque, por ejemplo, en Verango encontramos a una mujer formando parte de esa comisión gestora, no presidiéndola, pero formando parte. Y en este caso, en el caso de Sopela, fue la maestra de la Rabasterra, Concordia Moral, quien hizo de alcaldesa entre enero y abril del año 33. Oh, pero qué curioso, la verdad, ¿no? Sí, Ahí, ella la iba verdad. con su vara de mando, presidía los plenos y los actos, es una cosa muy curiosa. Qué buena, qué buena. Koldo, y todo esto que me cuentas, no sé si lo estás escribiendo en algún lado, vas a... Está escrito. ¿Está Está escrito? ¿Va a salir sí. un libro? ¿Vas a contar cuentos? ¿O qué Pues vas a si hacer? todo va bien, el año que viene debería salir publicado el libro que se titula Sopela 60 años de historia. Una, by Koldo. Ahí estamos. Y pues un gran placer escucharte. Igualmente. Y vamos a pasear y a descubrir algo más, ¿vale? Venga, pues. Venga, vamos en más. Venga. Qué ricasco, Jauna. El ferrocarril desde 1893 es uno de los protagonistas de la historia contemporánea de Sopela. Su historia se une a la del metro de Bilbao desde que su estación quedase inaugurada casi un siglo después, a finales de 1995.
Todo esto y mucho más será de lo que hable el libro de Koldo titulado Sopela, 60 años de historia. Gorka forma parte de los pioneros del surf en Euskal Herria, en aquellos tiempos en los que no fue nada fácil practicar el deporte de coger olas. Ahora Gorka también forma parte de la historia de Sopela. Tiene una escuela de surf en esta localidad costera en la que transmite su pasión a quienes quieren aprenderla. Gorka, con esta tormenta igual hay que calentar aquí y hay que esperar que pare la electricidad del cielo, ¿no? Porque peligroso lo que hemos dicho, ¿no? Mejor, sí, con rayos mejor no, porque, bueno, pues dicen que no es muy conveniente. De hecho, hubo ahí un caso de una chica en Salvador hace 2 años y tal, que sí, bueno, en fin, que... Sí, es peligroso. Que hay que andar al loro. Con la tormenta cuidado. eléctrica, mejor para afuera, ¿no? Eso, y bueno, ¿qué vamos a seguir? ¿Calentando aquí un poquito? ¿Cómo hacéis aquí las jugadas? Venga, hombre, a ver, esto es un juguete que vale, que hay que tener un poco de cuidado, pero... ¿Cómo vale se llama el cacharro este? Pues se llama rolo sobre la tabla. Rolo sobre la tabla. Eso es. A ver, no sé si es así, pero bueno. Alguna pues, vez he andado, porque cuando hay campeonatos de Zaragoza abajo suelen poner al lado del lago. ¡Ostras! Vas bien, ¿no? Vas bien. Oh, yeah. Y así, pues bueno, pues vas tonificando un poco las piernas, el equilibrio también, la atención a estar ahí y tal, y ya vas ¿no? O sea, quitas el despiste de la cabeza un poco, ¿no? Si despiste, voy a ir cansado yo al agua hoy ya. Vas bien, Joseba, vas bien. Se me va. Bueno, Gorka, ¿y tú? ¿Cómo diste el primer pinito con la escuela? ¿Cómo arrancaste con todo esto? Vale, pues bueno, a ver, yo había estado compitiendo durante años, ¿no? Y bueno, llega un punto ya que las generaciones te empujan, que no hay de sí y tal, y que, bueno, sí que es cierto que viajando había visto en otros sitios, en otros países y tal, como que era un tema que bueno, pues que hacía una función, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues era autodidacta total y, bueno, a ver, o sea, sí que había una escuela en Zarautz, ¿no? Que la llevaban mis amigos Gallo, ¿no? Y Gallo, no, campeón del mundo, ¿no? Y tal, ahora mismo y tal, y Mikel Troitiño. Entonces, pues bueno, pues me motivó la idea y tal, y bueno, y lo primero que hice fue ir a ver a ellos un poco, pues como qué guías me podían dar, ¿no? De cómo se estructuraba un poco todo. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque yo siempre había pensado que, claro, en mi caso yo tenía amigos, tenía acceso a poder que me dejase una tabla o pedir y tal en la orilla, pero a mí siempre me había llamado la atención, o me daba la sensación más bien, de que mucha gente le apetecería que viniera a la playa y tal, a hacer surf, y que no tenían accesibilidad si no tenían alguien que, ¿no? Claro. Y dije yo, joder, pues yo creo que tiene que haber mucha gente curiosa de esto y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues dije, pues vamos a ver qué pasa con el tema de la escuela. Y para mi sorpresa, pues hubo retorno, hubo feedback ahí. Feedback, eso es. ¿Y cómo eran esos comienzos? ¿Arrancaste y qué gente vino y cómo le empiezas a enseñar a uno que no sabe nada? Vale, hombre, a ver, la gente que viene en principio, pues bueno, pues viene con ganas de probar, algunos vienen un poco escépticos, ¿no? Porque se creen que al ser algo que ellos creen que es hostil, como es el medio del mar, que también al tener que hacer uso del equilibrio y de algo tal, ¿no? Pues a lo mejor no se han visto en esa. Mucha gente, otros a lo mejor te vienen de que hacen snowboard o hacen skate y vienen un poco con esa seguridad de que ellos de alguna manera, pues bueno, pues ya tienen... No te pones tu sitio el mar, ¿no? Exactamente, claro. Porque es otro terreno, ¿no? Exactamente, y de hecho, pues la exigencia que tiene, porque también mucha gente atleta, ¿no? Que viene, no, yo nado todos los días, yo corro tal y cual, pero esto es otra historia, ¿no? Vale, ¿y qué es lo que más te encuentras o qué es lo que más le pasa a la gente? Bueno, pues a ver, sorprende más, ¿no? La gente que viene, como te he dicho, escéptica, queriendo qué, ¿no? Y que salen como, o sea, vienen así con una cara y lo que más me alucina es como suben la cuesta aquí a la escuela, ¿no? Y vienen con una sonrisa todo, ¿no? Que es lo más gratificante, ¿no? Y que dicen, joder, pues sí, ¿no? Bueno, Gorka, aquí estamos a hablar y un arguiñano no puede estar aquí quieto, no sé si habrá que entrar al agua, yo veo poca ola, no sé qué vamos a poder hacer. Pues a ver, olas hoy no vamos a surfear, desde luego no muchas porque está con este aparato, pero bueno, pero siempre sienta bien mojarse, que es una de las cosas que engancha, ¿no? A la gente, ¿no? Porque no te limpia mucho, el no entrar en la mar siempre es bueno. Sanea, ¿no? Exactamente, sanea. Dicen siempre hay peor... antes y después, ¿no? De salir del agua sales con una calma. Dicen que el peor baño es el que no te das. Exactamente, así. Exactamente. Pues bueno, ya que estamos, vamos, ¿no? Un placer estar aquí contigo, una maravilla, seguir aprendiendo, claro. Y habrá que darse un chapuzón. Venga, estupendo, venga, va. ¡Hey, Joseba! Queremos verte surfear. Vamos a cruzar los dedos, llamar a la suerte y a conjurarnos para que se vaya la tormenta eléctrica. Queremos verte saborear el mar, mojarte, disfrutar de Sopela como lo habías deseado antes de llegar.
Pero más allá de las adversidades meteorológicas, donde Arguiñano sí ha pillado una buena ola es en el mar de las historias de Bene. Son las historias que esta vecina va a seguir compartiendo ahora alrededor de una mesa. ¡Onegin! Bueno, Bene, a ver qué tal nos ha quedado, ¿eh? Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Sí, a ver y si huele sabe muy bien. bien. Huele muy bien, ¿no? Huele muy bien. Qué entorno más maravilloso tienes aquí. Qué bien estás, ¿eh? Sí, esto es gracias a Chiche y a Mama, y ahí te llama. O sea, heredé este encinar, este jaro. Y bueno, tuvimos ilusión por hacer una casita aquí, volver de Elixalde otra vez al caserío. Y aquí llevamos 29 años, estamos encantados. O sea, estabas en el pueblo y tú querías volver a tus raíces, ¿no? Volver a mis raíces, sí. Tener mi huertita y volver a mis raíces, sí. ¿no? Cerca de las hermanas, en fin, sí. Bueno, y antes ya me has dicho que fuiste a estudiar y todo, Sí. y luego no sé cómo siguió tu vida. ¿A qué te dedicaste? ¿En qué trabajaste? En el caserío hasta los 27 años, o sea, a pesar de los colegios y cosas, pero en el caserío toda la vida hasta 27. Betty Burubel arriba, Hasta que me casé con 27 años. Me casé con un marino y ahí cambió totalmente mi vida. ¿Sí? De haber estado trabajando todos los días, incluso fiestas y todo, pasé pues a navegar, a viajar mucho. ¿Pero a ti también te tocó navegar? ¿Fuiste con el marido, Sí. Además iba enrolada. Qué bien. Hacia 1960 las compañías permitían a los marinos que las mujeres pudiéramos navegar con ellos. Pero íbamos, o sea, enroladas de forma oficial. Teníamos cartilla de navegación. ¿Y de la ¿de comandancia dónde a de dónde has andado? ¿Has andado por muchos sitios o qué? Por muchos Vamos sitios. a atacarle también, Sí, a sí. ver el revolver no la daban. Por muchos sitios. ¿Dónde has estado, por ejemplo? A ver, por ejemplo, pues no sé, de uno en uno no te puedo decir, pero vamos a decir desde el sur pues hasta el Golfo de Guinea fui. Estuve en Costa de Marfil solo una vez, pero un montón de días. Hacia África a África, a buscar madera, fuimos a África. Y luego otro punto lejano, por decir, casi el círculo polar ártico en el Báltico, sí. ¿Y ahí a por madera o ahí a por bacalao? También ibas? fuimos a por madera, sí, sí, pero de allí traíamos la madera más pulida, traíamos tablas, pero de África traíamos unos troncos enormes. Sí, navegué sobre todo los primeros 4 años casi de seguido, porque no tuvimos tenemos dos hijas. A las 2 niñas, en 4 años no tuvimos hijos, entonces en esos 4 años prácticamente anduve siempre con él, siempre o de seguido. Y luego ya tuviste Y luego ya iba menos, iba igual un mes, pero volví a casa porque las niñas habían quedado aquí. A veces navegamos con las niñas también. Sí, ¿eh? Y bueno, otra vez vino un cambio grande en mi vida. Sí. A raíz de morir el general Franco, Sí. pues se abrió la posibilidad de aprender euskera. Yo era euskaldun y sabía euskera. De poder alfabetizarnos en euskera en la Escuela de Idiomas de Deusto. Entonces empecé con una hermana a ir a la Escuela de Idiomas. Y aquello fue un descubrimiento tremendo para mí, fue una alegría, o sea, fue una nueva vida. Yo era euskaldun desde que nací, pero de pronto me di cuenta, tuvimos 3 profesores que nos enseñaron mucho, sí, pero sobre todo nos enseñaron a valorar lo que teníamos, a valorar nuestro euskera. Y luego, pues al de un año así, ya tenía yo 44 años cuando acabé eso, y pensé, yo tengo que seguir en estos ambientes. Y bueno, pues con chavales de 18 años que salían de bachiller y yo con 44 años, hice magisterio, los 3 años de magisterio en Derio. Acabamos en junio el magisterio y en octubre empezamos todos a trabajar, porque coincidió que empezaba a funcionar el modelo D en las escuelas públicas y faltaba gente. Nos decían en Derio, el director nos decía, vosotros os están esperando, o sea, pero yo no creía, yo andaba allí pues como la señora que se aburre y va a pasar el tiempo, pero acabé magisterio y trabajé. Y trabajé entonces, en la escuela de Sopelana 18 años, hasta que con 65 años me jubilé. Sí. Entonces... Esa fue la cuarta etapa en mi vida, una etapa muy importante también para mí. La cuarta no, esa sería la tercera. A ver, sí, la tercera. ¿Cuál ha sido la cuarta? La cuarta es esta. La jubilación ya. La jubilación, sí. Ahora, pues cuidar la huertita, limpiar el encinar y recibiros a vosotros y estar a Qué gusto. maravilla. Que sigas disfrutando de todo este entorno.
hacer disfrutar a los demás, que seguro que haces, y vamos a hacerle un chinchín para que sigas aquí. Pues nada, cuidando de todo este entorno. Que sigas también, ¿vale? Y que vengas más veces a visitarme. Ya vendré a cocinar más veces, Zuregatika. Vale. Había ido nuestro Sukaldari con ganas de mojarse en Sopela y ya lo creo que lo ha hecho. Y con creces. Lo ha hecho gracias a Koldo, Gorka y Bene, que han compartido lo que son y cómo viven este municipio de la costa de Vizcaya. Koldo desde la historia, Gorka desde el surf y Bene desde la vivencia de toda una vida en esta localidad. Venga, volvemos a la playa. Recordamos que el día de verano que Joseba quería disfrutar en Sopela se había torcido un poco por la irrupción de una tormenta eléctrica. Y tanto Gorka como él estaban a la espera de ver si podían adentrarse en el mar con sus tablas para surfear. ¿Qué pasa, surfistas? ¿Qué hacéis? Que Gorka, no para la lluvia, ¿no? Como viene claro por ahí. Viene claro, habrá que esperar. No hay olas, pero se está de lujo aquí, ¿eh? Estamos bien. Maravilla. Bueno, la ley del Murphy, un programa aquí en la playa, sin olas y sin sol. Ahí la leche. Pero con buena compañía. Exacto. Gora guta gutarrak. Gora Gorka. Oh, la naturaleza sí que nos da buenos giros de guión, amigo. Pero en fin, que en Historias Abocados, incluso este final imprevisto, nos ha sabido delicioso. Ikusi arte, Arguiñano.